Abogado Benítez, el más buscado. Espérese, abro las noticias. Fíjese, agencia AP. Estos son los que no dejan entrar a la Casa Blanca, los de AP. Todavía no han aclarado el tema de los millones de dólares que le daban ustedes para hacer campaña y llevar la política a otro cauce, ¿ok? Están tristes, no los dejan entrar. Van a demorar en entrar, ¿ok? Van a demorar. Pero bueno, la agencia AP informa, abogado Benítez. Juez bloquea orden ejecutiva del presidente Trump que suspendía la admisión de los refugiados. La decisión se produce como parte de una demanda presentada por importantes grupos de ayuda, quienes argumentaron que la orden ejecutiva de Trump violaba el sistema que el Congreso creó para trasladar a refugiados a los Estados Unidos. O sea, concretamente, un juez bloquea la orden ejecutiva del presidente que suspendía la admisión de los refugiados. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, lo que pasa es que las personas fuera de territorio americano tenían la posibilidad de acudir a las organizaciones de refugiados de carácter internacional y aplicar desde, te reitero, desde fuera de los Estados Unidos, que se les reconociera una condición de posible perseguido o tener un miedo bien fundado a ser perseguido, y se les otorgaba una condición de refugiados. Es algo similar al asilo, por no decir prácticamente igual, ¿ok? Pero fuera del territorio americano. En ese marco, las personas pues son posteriormente trasladadas a territorio americano y adquieren el estatus de refugiado formalmente, y eso los lleva a residencia, a ciudadanía, y hay una licuota que puede ir variando en el tiempo dependiendo de cada administración. Digamos que las distintas administraciones van jugando con la licuota anual que tienen al respecto. Lo que pasa es que en este caso la última orden ejecutiva generó una suspensión indefinida para que pudieran seguir llegando, y ciertamente digamos que eso es una previsión que no solamente está prevista en tratados internacionales, sino también a nivel de la ley de migración. Y entonces lo que estoy observando, porque es una decisión de hace pocos minutos que se está publicando, es que el juez de Seattle consideró no que la acción es ilegal o no en sí misma de generar ciertas suspensiones, sino pareciera que es en el contexto de la indeterminación en el tiempo de esa suspensión. Entonces está generando, digamos, valga la redundancia, una suspensión también temporal de esa orden ejecutiva, y dice que es ilegal. Esto tiene otro contexto, porque la orden ejecutiva salió en un momento preciso, pero imagínese usted que en el momento en el que se firmó la orden, ya usted tenía autorizado llegar a los Estados Unidos. Esto es parte del contexto. Dice la nota de AP, algunos refugiados que ya tenían autorizado llegar a Estados Unidos les cancelaron sus viajes con poco aviso. Las familias que han esperado años para reunirse han tenido que permanecer separadas, y esto se está argumentando dentro de la demanda. En la orden ejecutiva, el presidente Trump ha dicho que Estados Unidos carece de capacidad para absorber en sus comunidades a un gran número de inmigrantes, y en particular de refugiados, de una manera que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses. Esta medida ordenaba al secretario de Seguridad Nacional suspender las decisiones sobre el tema de las solicitudes de asilo. O sea que quien ya tenía autorizado lo de la entrada son básicamente los que aquí han entablado la demanda porque se habían subido a un debido proceso. Es que es contradictorio, porque tú con una administración lograste un paso y luego llega otra y lo cancela. Debería de hablarse un poco más acerca de, a partir de ahora, y respetar un tanto lo que ya se aprobó. Y no solamente eso, sino que ya hay un reconocimiento de que es una población que ha sido perseguida o que tiene fundamentos de persecución, y por eso precisamente tiene el traslado. Y digamos que numéricamente hablando es una población muy pequeña comparativamente con otro tipo de programas que pudieran estar en discusión, como el paro humanitario, donde llegaron más de 1,5 millones de personas. ¿Me explico? Entonces, cuando tú contrastas programas como el paro humanitario, donde llegaron esa cantidad, y el programa de refugiados, que son pocos miles de personas normalmente los que están en ese beneficio, definitivamente ese grupo no es el que va a afectar el tema de los servicios o densidad poblacional ni nada por el estilo. Abogado Benítez, ¿usted le ve futuro a la ley de ajuste venezolano?
Mira, lo he comentado en otros programas, como venezolano me encantaría que tuviera, digamos, futuro y que ciertamente prosperara por mi comunidad. Sin embargo, objetivamente hablando, yo no veo que en el corto y mediano plazo sea objeto de ningún tipo de aprobación esa propuesta por una sencilla razón. Tiene que pasar por muchas fases de Congreso en las que precisamente la diatriba migratoria es, digamos, la punta de lanza para la discusión política. Entonces, llegar a acuerdos en una ley donde más bien pudieran estar en riesgo otras que ya existen, definitivamente no creo que sea viable ni en corto ni en mediano plazo. Hoy yo publiqué una encuesta de Harvard, por cierto, acerca de la puntuación que tienen las medidas implementadas por la administración Trump. La medida estrella, la número 1, mejor puntuada, es deportar. La número 2 es el DOGE, el Departamento de Eficiencia Económica. Y la número 3 es cerrar la frontera. O sea, en el ABC hay 2 de migración. La primera es deportar y la segunda es cerrar la frontera. En ese contexto, uno tiene que entender que lo que piensa la comunidad nuestra no es lo que está pensando globalmente el pueblo de los Estados Unidos. No es lo mismo conversar con un habitante del Doral que con uno de Tennessee o de Ohio, correcto, que no entienden esta problemática. Y poner de acuerdo a tantas personas en el Congreso es verdaderamente una epopeya, es muy difícil. Lo ha sido en gran medida para los representantes en el sur de la Florida, quienes han dado una continuidad a todo este asunto, y yo diría que han hecho más que muchos, pero no han conseguido el resultado que la comunidad quisiera, porque esto es muy contradictorio, es muy difícil. Ojalá pueda avanzar esto con más fuerza. Yo no le veo futuro ninguno. Me disculpan que hable así sin pelos en la lengua. Yo no tengo tiempo ya para dar vuelta, para decir las cosas. Yo eso no le veo futuro, y menos en este contexto que está tan confundido todo, tan mezclado. De hecho, creo que es el peor momento para elevar ese reclamo. Lo que pasa es que todo genera una consecuencia, la gente lo hace como resultado de una consecuencia, pero en medio de una negociación menos turbia, probablemente esto avance más que ahora, porque ahora la opción A es deportar. Y es horrible. Lo que pasa es que yo creo que estamos desafortunadamente perdiendo el enfoque de las herramientas con las que ya contamos, y es lo que la gente no termina de entender. Recuerda que hablábamos en días pasados que la figura del TPS, dentro de los cuales está beneficiado Venezuela, es una figura que te permite transitar como un puente de un punto donde no tenías estatus a una residencia permanente si tienes otro proceso base que te lo permita, como visas de certificación laboral, visas de interés nacional, etcétera. Y el tema está en que, en lugar de utilizar esa herramienta y las personas empezar a dar uso eficaz a la ley de migración que ya existe para llegar al punto de residencia por esa vía, yo siento que de alguna manera estamos perdiendo el camino para tratar de replicar tal vez figuras que se dieron en los años 60 y que tuvieron su realidad, pero que no es esta realidad hoy en día para lograr este tipo de legislación. De hecho, no sé si recuerdas que en el programa pasado hablábamos de que en el contexto de la terminación del TPS se hablaba de que todos los que habían llegado por parol humanitario eran personas que eran inadmisibles e ilegales, es lo que señala el documento de terminación, y que eso iba a afectar también a las otras naciones que llegaban por parol, incluso a la misma comunidad cubana. Bueno, no pasaron días cuando se estableció precisamente, surgió una noticia de CBS donde ellos estaban planteando que todos los procesos que derivaban de ajustes cuando la persona había llegado por parol, incluidas las personas de ley de auto cubano, estaban en suspenso. ¿Por qué? Porque ellos están atacando precisamente, digamos, el fundamento de la llegada de todas esas personas. 2 preguntas más que llegan a través de nuestro número de producción. Un cubano que llegó con parol humanitario y ya tiene más de 1 año en el país, ¿debería aplicar a la residencia actualmente, aunque este proceso esté detenido? Totalmente, que apliquen de inmediato.
Que no pierda tiempo, que ¿verdad? no pierda tiempo, porque no es lo mismo el hecho de ya haber aplicado y entrar dentro de un grupo determinado de personas que puedan hacer valer posteriormente sus derechos a través de demanda, a que usted haya estado inerte y no haya actuado con respecto a lo que la ley ya preveía que era su acción o su derecho, como estábamos diciendo. Que lo haga de inmediato. Mi abuela diría, es mejor sujetar un loco que empujar un bobo. Hágalo. A usted le toca. Le toca, hágalo. No se autorregañe usted mismo. Espere a ver qué le dicen. Hay otro caso que nos llega por el número de producción. La semana pasada, una madre y esposa de una familia cubana tuvo una entrevista en la Embajada de La Habana. Le negaron la reunificación porque ellos suponen que el matrimonio de ella con el padre de sus hijos es falso. El esposo lleva 9 años en los Estados Unidos, es ciudadano. La hija llegó por frontera, es residente. La reunificación está puesta hace más de 3 años. ¿Qué puede hacer esta familia? ¿Cómo que es falso? Mira, lo que pasa es que desde el punto de vista de lo que son procesos consulares, digamos que es un área bastante gris porque el ente consular o la embajada tiene la facultad de hacer una determinación sobre la viabilidad o no de una petición. Y yo no sé si recuerdas que hace poco hubo un caso también muy sonado de un salvadoreño, si no me equivoco, donde ese salvadoreño, por el hecho de usar unos tatuajes, que se había casado con una ciudadana americana, la ciudadana americana lo pidió, el simple hecho de que le vieran un tatuaje fue objeto de causal de inadmisibilidad y fue totalmente discrecional del oficial. Y lo que dijeron posteriormente a través de las diversas acciones los tribunales es que era una facultad de la embajada hacer esa determinación. Digamos que aquí el primer camino que yo particularmente observo cuando se trata de visas inmigrantes que te llevan a residencia permanente es que no es que es una suerte de apelación, pero puedes pedir como una opinión de un ente estilo consultoría que tiene el Departamento de Estado para que ellos emitan una opinión favorable y buscar, digamos, la reconsideración de esa negativa. No es un proceso formal, pero existe y pudiera traer resultados positivos. Esto no es un certificado de defunción para el trámite. En principio pareciera que sí, pero digamos que hay manera de revivirlo si la persona plantea adecuadamente ante ese ente y pide la intervención adecuada de ese ente para que revisen nuevamente su caso. O sea, es una consultoría a la que se le pide revisar el procedimiento a ver qué pudo haber ocurrido. Algo vio, a lo mejor es un error de aplicación, algo mal estructurado, algo que no machea con otra cosa, algo vio el funcionario, porque esto tiene nitidez, vaya si es así como nos están diciendo. Gracias, abogado, por su tiempo, por sus explicaciones.